La anterior clase hemos visto transcripción en procariotas. El día de hoy vamos a ver transcripción en eucariotas. Y para empezar vamos a hacer algunas diferencias entre la traducción, mil disculpas, entre la traducción entre las células procariotas y eucariotas. Y bueno, hay un montón de diferencias, la mayoría de las diferencias ustedes ya las conocen. Y para aprovechar la imagen que les estoy mostrando, esta es la famosa secuencia COSAC que hemos estado mencionando en las anteriores clases. Esta secuencia fue descrita por Marilyn Cossack, de ahí viene el nombre, y básicamente se trata de una secuencia que, como ustedes pueden ver, tiene posibilidad de cambiar. Hay mucha variación. Aquí, por ejemplo, en la posición -1 tenemos los 4 nucleótidos como posibilidad, pero tal vez como algunas particularidades de esta secuencia, encontramos que el auge está, como es obvio, en la posición +1. ¿Ya? Entonces, a partir de este lugar, de esta A, es donde se va a iniciar el proceso de la traducción. Además de eso, que en la posición +4 siempre vamos a tener una guanina. Siempre, bueno, eso es lo que se espera, ¿no? Es lo que le daría mayor estabilidad. Y por otro lado, también en la posición -3 vamos a tener dos nucleótidos que son ideales, que serían la adenina y la guanina. Si estos dos están presentes, entonces se dice que se va a realizar, se va a pausar la velocidad de migración, digamos, del ribosoma, de tal manera que haya tiempo como para que se puedan enlazar el ribosoma con el RNA mensajero, que puedan reconocerse a través de esta región, que es la región COSAC, y bueno, puedan empezar a interactuar, especialmente recorrer hasta esta región, que es el auge, donde donde se va a iniciar el proceso de la traducción. Ustedes han visto que esta secuencia realmente es muy pequeñita, entonces esto no nos da lugar a pensar que dentro de esta misma región puedan haber otros auges. Por lo tanto, el primer auge que se encuentra es el auge que se va a reconocer como codón de inicio, y no ocurre como en las bacterias, que donde hay la posibilidad de encontrar también en mucha menor frecuencia otros codones de inicio. Si ustedes recuerdan, habíamos visto dos más. En las células eucariotas no, en las células eucariotas siempre vamos a empezar con auge, ¿ya? Esa es la primera gran diferencia. Después vamos a tener también otras diferencias. Y como les digo, la mayoría de estas ustedes ya las conocen. Entre ellas, por ejemplo, saben que el ribosoma de las células eucariotas es más grande, las dos subunidades son más grandes, la de 40S y la de 60S, y bueno, cuando el ribosoma está acoplado, forma una subunidad de 80S, ¿ya? Esa es la subunidad activa que vamos a ver en un ratito más. Después, también habíamos visto que los ribosomas están formados por una mayor cantidad de proteínas en relación a los ribosomas bacterianos, y que también tienen que las subunidades que componen cada una de las subunidades ribosomales, a su vez, son un poquito más grandes que las subunidades bacterianas, pero que además tenemos una subunidad que es la 5.8S, que no existe en las células procariotas, en las bacterias. Otra diferencia es que en el ribosoma eucariota no vamos a encontrar el sitio E, que habíamos visto que sirve como salida para el RNA de transferencia, sobre todo en las bacterias, en el RNA ribosómico, en el ribosoma bacteriano más bien. ¿Ya? Nosotros, en nuestras células no existe este sitio E. Luego tenemos otra diferencia más: el RNA mensajero tiene características especiales, digamos, ¿no? Ustedes saben, tenemos una primera región, que es el CAP, que tiene una función
no solamente de protección, conforme pase el tiempo se van identificando más funciones a esta región. Después vamos a tener la región codificante propiamente y finalmente vamos a tener la cola poliú. Eso no significa que no tenemos otros elementos dentro del RNA mensajero. Eventualmente, cuando el RNA mensajero es muy largo o tiene secuencias palindrómicas, aunque no tenga secuencias palindrómicas, no importa, el tiempo de vida, vamos a ver enseguida, es mucho más largo también en relación a las bacterias, entonces, y además tiene que desplazarse, no se olviden, desde el núcleo hasta el citoplasma, entonces esto le da oportunidad a que se produzcan plegamientos internos, ¿no? Y estos plegamientos tienen que deshacerse antes de empezar la traducción, ¿ya? Y bueno, esta es otra de las diferencias también, ¿no? En las bacterias es muy difícil que encontremos estos plegamientos. ¿Por qué? Porque prácticamente durante el proceso de la transcripción ya se está organizando la traducción. Entonces empieza a salir ya una cadenita, un pedazo de cadena de RNA mensajero que todavía no ha sido terminado y ya está siendo leído por los ribosomas. Y esto no le da lugar a que haya estas estructuras secundarias que se van a formar en las células eucariotas. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Qué más? A ver, otra diferencia. Em, a ver, un segundito. Em, ya, ¿cómo se llama esto? El aminoácido con el que vamos a empezar, ustedes saben, siempre es la metionina, pero en las bacterias está formilada, en tanto que en las células eucariotas no necesitamos la formilación para utilizar a la metionina. Por otro lado, el RNA mensajero tiene que, en las células eucariotas, tiene que sufrir un proceso de preparación, digamos, para poder interaccionar con las subunidades del ribosoma. Y en relación a los factores de traducción, vamos a encontrar una cantidad muchísimo mayor. Muchos de ellos no han sido todavía purificados, no han sido descritos, sobre todo en relación a su función, ¿no? Y bueno, hay que esperar, hay que trabajar todavía un poco sobre esto. Después, ¿qué más tenemos? Eh, en las bacterias, los dos procesos, tanto la transcripción y la traducción, ustedes saben, están acopladas, ¿no? O sea, se realizan, podríamos decir en algún momento, casi en paralelo. En cambio, en las células eucariotas, no. Primero es la transcripción, tiene que madurar el RNA mensajero y después recién se va a poder leer este RNA mensajero en los ribosomas para la traducción. ¿Qué más? En general, podríamos pensar que necesitamos, como organismos formados por células eucariotas, una mayor cantidad de factores de iniciación. También vamos a utilizar más factores de elongación y finalización. Después también vamos a encontrar en las bacterias una RNA de transferencia que se conoce como deacilasa. Y en nuestras células, en las células eucariotas, en lugar de esta enzima vamos a encontrar una hidrolasa. Las funciones que tienen estas enzimas es básicamente contribuir a que el RNA de transferencia que llega cargado hasta el sitio A y es translocado después hasta el sitio P pueda ser descargado, o sea, ayudan a que el aminoácido pueda ser unido a la cadena creciente de aminoácidos, al péptido que está creciendo y separado del RNA de transferencia. Eso se dice fácil, pero bueno, para cada paso, para cada proceso vamos a necesitar nomás una enzima específica.
En eucariotas, el RNA de transferencia debe unirse, debe unirse al ribosoma antes de que se una al RNA mensajero. Y esta es tal vez una diferencia muy pequeña, muy sutil, ¿no? Porque en las bacterias ocurre al revés. El RNA de transferencia primero tiene que unirse al RNA mensajero y después recién se va a unir al RNA ribosomal. Después, ¿qué más? La secuencia Shine-Dalgarno, ustedes saben, es una secuencia que se encuentra específicamente en bacterias y en nuestras células se ha descrito esta otra secuencia que es la secuencia COSAC, ¿no? Y que, bueno, no es de ninguna manera similar a la secuencia Shine-Dalgarno. Tiene sus particularidades, pero no se parecen mucho que se diga. ¿Y qué más? Tal vez un poquito hablar ahora. Los ribosomas, antes me estaba olvidando de los ribosomas. Aparentemente, en las bacterias, los ribosomas pueden estar libres dentro del citoplasma sin estar regidos bajo ningún tipo de organización. Y esto también habíamos mencionado que en nuestras células se van a encontrar adheridos a diferentes tipos de membranas, especialmente la membrana nuclear en su lado extranuclear, o sea, en el lado citosólico, en la membrana del retículo endoplasmático y en algunas sí vamos a encontrar también libres en el citoplasma, ¿no? Y ustedes van a ver en la clase del lunes, cuando estemos haciendo modificación post-traduccional, que la presencia de ribosomas en distintos lugares tiene también una relación con la función que van a cumplir. Y creo que ahora sí, la última diferencia es que en eucariotas vamos a utilizar solamente un factor proteico de liberación. Van a ver ustedes que hay más, ¿no? Pero hay uno en especial, el ERF, que va a ser el responsable prácticamente del desmantelamiento de todo el complejo de la tetraducción. En cambio, en bacterias vamos a tener un conjunto de por lo menos 3 factores de liberación, el RF1, el RF2 y el RF3, ¿ya? Y bueno, después de mencionar esas diferencias, podríamos empezar ya describiendo un poquito lo que es la síntesis de proteínas en células eucariotas. Como ustedes están viendo, estamos utilizando la misma imagen de la anterior clase, pero ahora vamos a incluir también un conjunto de factores de transcripción, perdón, de traducción, no transcripción, de factores de traducción que van a intervenir. En este caso, lo más complicado, como en los anteriores casos también de la transcripción y de la síntesis del DNA, la fase más complicada es el inicio. Entonces, a ver, lo primero que tiene que pasar es que tenemos que estabilizar las dos subunidades ribosomales pero por separado. O sea, ¿a qué nos referimos con estabilizar? Tenemos que acoplarle factores de iniciación para que no se unan formando la subunidad 80S, porque si no ha sido acoplado inicialmente el RNA, el RNA mensajero sobre todo y el de transferencia también, el primero, entonces no vamos a considerar que no está activado y entonces no va a ser funcional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acoplar estos factores a cada uno de las dos subunidades ribosomales. En este cuadrito, en verde, ustedes pueden ver un conjunto de factores que vamos a utilizar. Cuando hablamos de los factores de iniciación, por ejemplo, para las bacterias, utilizamos solamente las letras IF, ya tal como está aquí, IF6, IF1, IF3, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, cuando hablamos de las eucariotas, para diferenciar
lo que vamos a utilizar es esta letra, la E, minúscula, pero por delante de todo. ¿Ya? Y con eso estaríamos especificando de que se trata un factor de, en este caso, un factor de iniciación, pero para las células eucariotas. Entonces, como les decía, lo primero que vamos a tener va a ser un factor de iniciación que se una a la subunidad mayor, y ese factor de iniciación va a ser justamente el que aparece primero aquí, que es el EIF6. Aquí en este recuadrito nos está hablando de varios factores, y este esquema que ustedes están viendo aquí de repente es un poquito menos complejo al que les voy a explicar. De todos modos, detalla muy bien todo lo que se está produciendo durante la fase de iniciación. Y bueno, entonces habíamos dicho que lo primero que va a pasar es que el EIF6 se va a unir a la subunidad grande, a la de 60S, y a la subunidad menor, a la de 40S, se va a unir un conjunto de 3 factores. Estos son el EIF3, EIF1, EIF1A. Y lo mismo, ¿no? Se unen para evitar que se una a la subunidad mayor. A continuación, el RNA de transferencia, que en este caso está cargado con la metionina, tiene que unirse al EIF2. Y una vez que estos dos se han acoplado, estos se van a unir a la subunidad menor, formando el complejo de 43S. Este es un complejo, ¿qué les digo? Que es temporal, digamos, ¿no? Es un complejo que va a dar lugar simplemente al siguiente paso, no es para nada funcional. Simplemente, ¿por qué se llama 43S? Porque es la suma del factor, perdón, de la subunidad menor, que es de 40S, más estos otros factores proteicos que le estamos añadiendo, ¿ya? Y de ahí viene el complejo 43S, pero todavía no es un complejo funcional. Entonces, también necesitamos que el RNA de transferencia que está siendo ubicado dentro del sitio P, en este caso, se acompañe de otro factor más, que va a ser el EIF, un segundito, 2B, ¿ya? Ya habíamos acoplado el 2, ahora vamos a poner el 2B. ¿Por qué? Porque este EIF2B no se va a unir precisamente al complejo que anteriormente habíamos mencionado, pero vamos a pensar que lo sigue de cerca. ¿Por qué? Porque el momento en el que se ha producido el acoplamiento del RNA de transferencia, entonces tenemos que liberar el EIF2. ¿Y cómo lo liberamos? Gracias a la actividad del EIF2B, que además va a acoplar a su vez a otro factor que es el EIF5B. Primeramente, el EIF2B va a hacer que el EIF2 se libere, ¿ya? Y el RNA de transferencia ya está, ya ha sido acoplado, ¿no? Porque habíamos dicho que el EIF2 lo va a acompañar, digamos, hasta el momento en el que se pueda acoplar al sitio P, ¿ya? Y el EIF5B, que habíamos dicho que también está relacionado con los anteriores, va a ayudar a colocar adecuadamente al RNA de transferencia que está cargado con la metionina. Parece que estuviéramos dando vueltas sobre el mismo lugar, pero son todos estos factores y muchos más los que van a contribuir para que se pueda realizar este proceso. No hemos avanzado mucho todavía. A continuación, ¿qué hemos hecho hasta ahorita? Lo único que hemos hecho ha sido estabilizar a las dos subunidades ribosomales para que no se unan entre sí.
Y por un lado, y por otro lado, hemos unido al RNA de transferencia que está cargando la metionina, ¿no ven? El siguiente paso va a ser el reconocimiento del RNA mensajero. Ahora, para este reconocimiento se puede realizar a través del capuchón, ¿se acuerdan del CAP, del RNA mensajero? O en una forma independiente de esta región. Entonces, el, em, a ver, el RNA mensajero, pero específicamente en la región del capuchón, va a tener una importancia grande en lo que se refiere primeramente al reconocimiento. En segundo lugar, va a permitir y va a facilitar, digamos, el enlazamiento del RNA mensajero con el ribosoma. Y en tercer lugar, va a permitir el control de la velocidad de la traducción. O sea, no es que está simplemente ahí, como les decía hace un rato. Esta región es muy importante porque regula incluso la velocidad a la cual se va a realizar la traducción, ¿no? Entonces, también les mencionaba que dependiendo de si vamos a utilizar el CAP o no, vamos a dividir en dos tipos la traducción, el proceso de traducción dependiente de CAP y el proceso de traducción independiente de CAP. En el caso de que sea dependiente de CAP, entonces vamos a utilizar algunos factores de traducción. El primer factor que vamos a utilizar es el EIF4F. Los EIF son un grupo bastante grande. En realidad el EIF4F está formado en realidad por los factores 4G, 4A, 4B y 4E, que ahí lo tienen, ¿no? Ahí está anotado. Y el EIF4F va a unir a la caperuza del RNA mensajero con el complejo que ya estábamos formando. Entonces, el complejo de 43S, que era el que estaba formado con el RNA de transferencia más, se va a unir al RNA mensajero, pero siempre acoplado con este factor de iniciación, que es el EIF4F. Y este complejo, o sea, bueno, el complejo, sí, está bien, todo este complejo que hemos descrito va a empezar a moverse a través del RNA mensajero a partir de su extremo 5' y va a buscar al codón de inicio, que es el AUG, que como habíamos dicho, es generalmente el primer AUG que se encuentra, es el que se va a utilizar como codón de inicio. Además, este proceso de rastreo, imagínense que tengamos, ¿cuánto podría ser? Digamos unos 30 nucleótidos antes de encontrar el AUG, el primer codón de inicio. Entre estos 30 nucleótidos se podría haber formado una estructura secundaria, tal como les había mencionado hace algún momento. Y esta estructura secundaria estaría impidiendo tranquilamente que se realice la traducción, pero cuando movemos todo este complejo que hemos descrito, el de 43S, más el RNA mensajero y el EIF4F, esto va a desenrollar, si ustedes quieren, esta estructura secundaria de tal manera de eliminar cualquier estructura secundaria que se hubiera podido producir. No siempre se produce porque podría ser que esta región entre el extremo 5', entre el CAP directamente y el codón AUG fuera cortito, digamos unos 7 nucleótidos y sin posibilidad de que haya interacción entre
entre estos nucleótidos, ¿no? Entonces no habría necesidad de eliminar estructuras secundarias, pero de haber estructuras secundarias, entonces las vamos a eliminar. Y bueno, además, el EIF4A tiene la característica de ser una ATPasa y además es dependiente de RNA, se dice que es dependiente de RNA y tiene actividad RNA helicasa. Entonces, al tiempo de recorrer esa primera distancia que habíamos mencionado, hasta desplazarse hasta el lugar donde está el codón de inicio, va a producir el relajamiento de los 15 primeros nucleótidos del RNA mensajero. Y de tal manera que el proceso pueda iniciar tranquilamente sin necesidad de que, o sea, sin el impedimento, digamos, un impedimento de tipo estructural que se podría producir, ¿no? En esta primera región. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más? También en este proceso de migración, en este desplazamiento, van a participar otros factores, entre ellos el EIF4B, que no sé si se los he anotado, no sé, no estoy muy segura. El EIF3 también, que va a tener la función de actuar como si fuera una pinza, interactuando especialmente con el EIF1, ¿ya? Y si ustedes recuerdan, el EIF1 era parte del complejo de los elementos, de los, ¿cómo se llaman? De los factores que se habían unido a la subunidad menor ribosomal. Entonces, este EIF3 enlaza al EIF1 y además va a producir una complementariedad con el RNA ribosómico, estabilizando un nuevo complejo que se va a formar, que en este caso va a ser un poquito mayor porque ahora estamos incluyendo más factores de inicio, pero también estamos incluyendo el RNA mensajero. Entonces, en este momento ya vamos a tener un complejo de 48S que va a interaccionar con EIF4G, ¿ya? Ya es otro factor más que estamos incluyendo en este complejo, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, estamos haciendo crecer. Primeramente, teníamos nuestras dos subunidades ribosómicas estabilizadas, unidas con factores de inicio, y a la subunidad menor habíamos añadido al inicio 3 factores de inicio y además hemos unido también el RNA de transferencia cargado con metionina. A este complejo le hemos llamado complejo de 43S. Posteriormente se acoplan también otros factores que hemos dicho que cada uno también tiene su importancia, su función dentro de este proceso, pero además de estos factores también se va a acoplar el RNA mensajero y entre todos ellos van a formar el complejo de 48S. Es un poquito más grande, ¿no? No es tan grande, todavía no es funcional, pero ya, bueno, sigue creciendo. A ver, ¿qué más? En las células eucariotas, primero, en las procariotas vamos a tener un RNA mensajero lineal que puede ser unido fácilmente, perdón, que puede ser leído fácilmente. En las células eucariotas, el RNA mensajero va a tener la particularidad de doblarse, de formar estructuras tal vez incluso circulares, dependiendo del tamaño que tenga este RNA mensajero. No se olviden que el tamaño del RNA mensajero depende del tamaño de proteína que vaya a sintetizar. Y en algún momento decíamos que no es lo mismo sintetizar una proteína pequeñita, por ejemplo, la oxitocina que tiene 8 aminoácidos, que sintetizar una
que podría ser una globina, digamos, ¿no? Una beta-globina que tiene unos 450 aminoácidos más o menos, no me acuerdo exactamente cuántos tiene, ¿ya? Entonces, el tamaño del RNA mensajero también va a estar en función a eso. Y de acuerdo a eso, va a tener la particularidad de formar estructuras circulares en algunos casos. Y estas estructuras pueden estabilizarse temporalmente por interacción con esta molécula que también les he puesto aquí, que es el PADP. Y además, también en este proceso de circularización del RNA mensajero va a intervenir otro factor que es el EIF4G. Pero lo interesante es que esta estructura va a contribuir a que la traducción pueda ser realizada, pueda ser iniciada más bien. Entonces, no es que como en el caso de las estructuras secundarias va a impedir la traducción, sino que va a estimular. En este caso sí estaría estimulando la traducción y en relación a esto se considera la eficiencia de la traducción que puede ser un poquito mayor. Y para esto, para aumentar la eficiencia de la traducción, también vamos a ver la función de la cola poli A. La cola poli A también habíamos mencionado en algún momento que tiene como principal función, por lo menos esa es la función con la que principalmente ha sido relacionada, la protección del mensaje que está llevando el mensajero. Por eso es que hay un número de nucleótidos bastante grande que tiene que ser degradado uno por uno, evitando, digamos, que las nucleasas lleguen a los nucleótidos que van a estar portando la información genética, ¿no? Pero en este caso también, cuando estamos ya empezando con la traducción, vemos que la cola poli A va a tener una relación directa con la eficiencia del inicio de la traducción y la cola poli A va a interaccionar con el RNA de transferencia, también con distintos tipos de RNA de transferencia, facilitando la función, la descarga de los aminoácidos y contribuyendo a que los RNAs de transferencia que han dejado su aminoácido puedan ser eliminados. Ya, no se olviden, no tenemos un sitio exit, entonces la cola poli A sirve para estimular o para ayudar, para contribuir a que estos RNAs de transferencia sean eliminados. ¿Qué más? Después, para que se pueda unir la subunidad mayor a la subunidad menor, lo que tenemos que hacer es ir eliminando poco a poco los factores que hemos incluido al complejo, por un lado, al complejo que se ha formado con la subunidad menor, por un lado, y por otro lado, al EIF6, que ha sido el que se ha unido a la subunidad mayor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eliminar al EIF6. Y entonces, la subunidad mayor se va a acoplar al complejo, formando un complejo de iniciación de 80S. Pero todavía ahí nos queda un conjunto de moléculas que están perjudicando. Entonces, vamos a utilizar algunas de estas mismas moléculas como para poder eliminar. ¿Ya? Por ejemplo, y ustedes saben que para poder eliminar a algunas moléculas que no nos sirven en algún momento, se usa generalmente energía, ¿no ve? Entonces, hidrolizamos, en este caso vamos a realizar la hidrólisis del GTP y el momento en el que se hidroliza genera GDP, GMP más pirofosfato, pero esa energía hace que se eliminen, que se separen algunos de los factores de inicio que estaban todavía acoplados. Entonces, por lo general, el GTP se va a unir al complejo acoplado al EIF2. Y cuando se produce la hidrólisis,
Esta hidrólisis además se va a producir por estimulación del EIF5 y se van a liberar todos los demás factores, ¿ya? Lo único que nos va a quedar va a ser el RNA ribosómico ya acoplado con sus dos unidades, subunidades, y el RNA mensajero que ya está dentro y el RNA de transferencia, el primer RNA de transferencia que también ya está en el sitio donde debe para acoplar al primer aminoácido, ¿no? Y bueno, con eso estaríamos completando la primera fase que es el inicio de la traducción. Después vamos a ver en la siguiente fase la elongación. Y en este caso ustedes están viendo que el proceso va a ser el mismo, ¿ya? Vamos a repasar un poquito cómo se va a realizar brevemente, pero lo importante en este caso es que vamos a tener algunos factores de elongación, que se los he anotado aquí. Vamos a tener el EEF1 alfa, EEF1 beta, gamma y el EEF2. Estos son los principales que van a cumplir una función en este proceso de elongación. Entonces, para empezar, el EEF1 alfa es una proteína G y es análoga a al factor EFTU de las bacterias y tiene la característica de reconocer a los RNAs de transferencia. Reconoce a cualquier tipo de RNA de transferencia que obviamente tiene que estar cargado con su aminoácido, excepto al RNA iniciador, ¿ya? Entonces, en las bacterias es muy fácil identificar esta diferencia porque pensamos que la metionina está formilada, entonces no habría problema, ¿no? En este caso, pero en las eucariotas, ¿cómo puede diferenciar que se trata de RNA cargado con metionina? Lo que pensamos es que simplemente una vez que se ha iniciado el proceso de la elongación, cualquier RNA de transferencia que venga cargado con metionina va a ser incorporado, o sea, la metionina va a ser integrada a la cadena y listo, ¿no? No es que lo va a reconocer como codón de inicio, porque en realidad no tiene la capacidad de reconocer codones de inicio, este primer factor que habíamos mencionado, que es el EEF1 alfa, ¿ya? Entonces, muy importante este factor, les reitero, tiene la función de reconocer a los RNAs de transferencia que llegan cargados con aminoácido. El siguiente factor, el EEF1 beta gamma, es similar en su función a uno bacteriano, que es el EFTS. Ese es el factor análogo en las bacterias al EF1 beta gamma en las eucariotas. Bueno, es el que tenemos aquí por si acaso, ¿no? EF1 beta gamma. Y la función que tienen ambos es la regeneración, en el caso de de este factor de las células eucariotas, regeneración del factor EEF1 alfa, o sea, el anterior, el que acabamos de describir, este que está aquí, ¿ya? Y ¿para qué los recicla? Ustedes saben que estos factores nos ayudan a posicionar al nuevo RNA de transferencia dentro del sitio A para que pueda unir su aminoácido a la cadenita naciente. Y después de eso, ¿qué hacemos con ese factor? Número uno, tenemos que sacarlo y ese SEEF1 alfa tiene que volver a servir para acompañar, acoplarse a otro RNA de transferencia y unirse nuevamente al sitio P, ¿ya? Entonces, para poder reciclar a ese EEF
1 alfa es que vamos a tener la participación de este otro factor que es el EEF1 beta gamma. Y finalmente, el último factor es el EEF2, que es otra proteína G análoga a EFG en bacterias. Y esta va a tener la particularidad de contribuir a que ese RNA de transferencia que había sido ubicado en la posición P pueda ser translocado a la posición A. Ya, ustedes saben que eso es importante. En este momento vamos a darle una revisadita a eso. Entonces, para recordarles cómo funciona esto, el mismo esquema vamos a utilizar porque básicamente se trata de lo mismo, lo único que va a variar son esos factores que tal vez tienen otro nombre, tienen otra estructura, pero que al final hemos visto que cumplen la misma función. Hemos dicho que son análogos a proteínas que van a ser utilizadas por las bacterias, ¿no ve? Entonces, como ustedes recordarán, aquí tenemos las dos subunidades ribosomales, la grande, y aquí está la pequeñita, donde está acoplado el RNA mensajero y el RNA de transferencia también. Y los sitios A y P se van a formar entre los dos. Entonces, el primer sitio que va a ser utilizado normalmente es el sitio P, que está en rosadito, aunque después del primer RNA de transferencia que ha sido acoplado, siempre va a utilizarse primero el sitio A, ¿ya? Entonces, ¿por qué utilizamos para la metionina, la primera metionina, el RNA P, el sitio P? Se debe a que no tendría sentido que llevemos al sitio A, porque en el sitio A se une, se llega a formar el enlace peptídico y en este caso no tenemos nada para unir todavía. Entonces, directamente el RNA de transferencia unido a la metionina se va a ubicar en el sitio P. El sitio A está vacío primeramente, pero cuando llega el siguiente RNA de transferencia cargado con el siguiente aminoácido, se va a unir a este sitio A. No se olviden, llega siempre con factores de elongación. Y cuando ya se ha unido a este sitio A, entonces va a ocurrir un proceso de formación de un enlace peptídico, ¿no ve? A través de la función de una enzima que es de estructura RNA. Y una vez que se ha formado este enlace peptídico, entonces se va a liberar el primer aminoácido, en este caso va a ser la metionina, del RNA de transferencia. Este RNA de transferencia está listo para ser eliminado y es eliminado. En el caso de las bacterias a través del sitio exit, en el caso de las células eucariotas, gracias a la actividad de la cola poli-A. Y bueno, entonces una vez que este RNA ha sido eliminado, el sitio P se encuentra disponible. ¿Qué va a pasar en este momento? Prácticamente ocurre simultáneamente, ¿no? La eliminación de este primer RNA de transferencia y la translocación del segundo RNA de transferencia. Entonces, como ustedes están viendo, en este caso, el RNA T primero, el que estaba portando a la metionina, es desplazado y paralelamente se ha desplazado, también se ha translocado más bien el RNA de transferencia que estaba unido a la alanina, que es el segundo aminoácido. Entonces, como el sitio A ha quedado disponible, va a unirse al siguiente RNA de transferencia, se va a producir el enlace peptídico y así sucesivamente. El número de veces -1, otra vez, el mismo número ¿cómo sería más bien? El número de veces va a ser igual, más bien, al número de aminoácidos -1, ¿no ve? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La peptidiltransferasa, esa era la enzima que les estaba diciendo hace rato, tiene una estructura de ribosima porque es en realidad parte de
del ribosoma, y en procariotas dice, esta función va a cumplir la unidad RNA ribosómica 23S, en eucariotas la 28S. Son básicamente las mismas, simplemente que en eucariotas es un poquito más grande. ¿Y qué más? Después se va a producir la translocación, ¿no? El cambio de sitio, del sitio A al sitio P, y el RNA de transferencia que estaba ocupando el sitio P es eliminado. Queda libre para unirse a otro aminoácido y volver a realizar el mismo paso. Entonces, así vamos a volver a realizar este ciclo tantas veces como sea necesario, ¿ya? Y avanza su unidad grande, creo que no hay mucho que hablar ahí. La terminación es un proceso realmente muy sencillo, y en este caso vamos a tener la participación de dos, ¿qué se llama? De dos factores de liberación, los relief factors, ¿no ve? Habíamos mencionado también que en las bacterias necesitamos tres, el RF1, RF2 y RF3, y que en las células eucariotas solamente vamos a utilizar uno, pero aquí estamos viendo que vamos a usar dos. En realidad, el ERF3 es el que va a cumplir la mayor parte de la función, podríamos pensar, pero ¿cuál va a ser la función del ERF1? Este se va a unir al ribosoma en el sitio A. Cuando el RNA mensajero haya llegado hasta un codón de terminación, ¿ya? Entonces, tenemos un codón de terminación, y ustedes saben que no hay RNAs de transferencia que tengan la capacidad de reconocer ese RNA de terminación, a no ser alguno que es raro, ¿no? Como en el caso de la selenocisteína que habíamos mencionado también, pero son casos realmente raros, y obviamente se van a reconocer bajo algunos sistemas, algunos mecanismos que todavía no han sido muy bien descritos. Pero lo usual es que cuando lleguemos a un codón de terminación, entonces este codón de terminación va a ocupar el sitio A, y este sitio A, como no va a poder ser ocupado por un RNA de transferencia, entonces va a ser ocupado por este factor, el ERF1. Y ¿qué más? ¿Qué más? En este factor va a afectar la actividad de la peptidiltransferasa. La peptidiltransferasa, ustedes saben que tiene la función de producir un enlace peptídico, pero incorporando agua. No, al revés, un segundito. No, más bien es al revés, es quitando agua, ¿no ve? Para unir dos aminoácidos tenemos que quitar agua, está bien. La peptidiltransferasa va a tener la particularidad de formar el enlace peptídico, como les decía, pero sacando una molécula de agua por cada dos aminoácidos que va a unir, por cada enlace peptídico que va a formar. Pero este factor, el ERF1, va a afectar la función de la peptidiltransferasa, haciendo que en lugar de sacar una molécula de agua, integre una molécula de agua al extremo final, ¿ya? Y la disociación de todo lo que nos ha quedado del complejo se va a estar a cargo del ERF3, que al unirse juntamente con GTP, va a producir la liberación del complejo, es decir, la subunidad mayor se va a liberar
del resto. El RNA mensajero que ha sido leído también se va a liberar. El RNA de transferencia que todavía estaba presente en el sitio P, lo mismo, se va a liberar y va a quedar finalmente sola la subunidad menor. ¿Ya? Y listo, con eso hemos concluido. O sea, si ustedes se dan cuenta, para terminar el proceso de la traducción, lo único que necesitamos es básicamente acoplar una molécula de agua a la cola, digamos, del péptido que hemos formado, de la proteína que hemos sintetizado. Y en segundo lugar, desacoplar ese complejo que nos estaba sirviendo para la traducción de proteínas. Y listo, eso es todo, no hay más. Y con eso hemos terminado el proceso de síntesis de proteínas. Pero en algunos casos tal vez podríamos considerar que eso es suficiente, pero generalmente no lo es. Lo que tenemos que hacer es realizar las modificaciones post-traduccionales de las proteínas, que son variadas, que son muchas, y se hacen en otros organelos. ¿Ya? Antes de entrar a esa parte, que es la modificación post-traduccional, quisiera mencionarles que el tiempo de vida del RNA que el tiempo de vida del RNA mensajero puede variar mucho. Obviamente en bacterias es muy poquito, porque también la longevidad de una bacteria es muy corta, pero en células eucariotas puede llegar hasta varios minutos, incluso en algunos casos podríamos tener de algunos días, ¿no? Una longevidad de algunos días. Y entre algunos ejemplos que podríamos mencionar en relación a esto, por ejemplo, tenemos, a ver, ¿cuál podría mencionarles? De la globina, de la ovoalbúmina, que está como uno de los ejemplos de RNAs mensajeros que son los que más duran, pueden llegar a durar hasta 24 horas. La mayoría de los RNAs mensajeros duran poquito, solamente unos 5 minutos, 10 minutos, digamos. Pero ese es tiempo suficiente no solamente para ser leído una vez, sino incluso poder ser leído más. En algunos otros casos también, a veces se produce RNA mensajero que no tiene que ser leído todavía porque ya hay suficiente cantidad de determinada proteína. Entonces, dentro de nuestras células existe la posibilidad de encapsularlos, envolverlos dentro de una membrana y dejarlos en el citoplasma hasta el momento en el que puedan ser leídos, o que no puedan, sino que se necesite que sean leídos, ¿no? En ese momento salen de la cápsula, de esa membrana que les digo, y bueno, pueden ser leídos y puede sintetizarse la proteína que sea necesaria. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Aquí tenemos, tal vez antes de las preguntas, aquí tenemos algunos detallitos que tal vez no les mostré anteriormente. Al principio dice, del codón de parada a la cola polía constituye una UTR, la UTR3, ¿no? Y esto de las UTRs ya habíamos visto la anterior clase. ¿Qué más? Las moléculas, básicamente el gasto energético que se necesita para cada proceso de cargado, digamos, de unión al sitio A y de translocación, que son los lugares, los momentos en los que se va a utilizar energía. Y en relación al cargado del RNA de transferencia, vamos a ver que vamos a utilizar ATP. Cuando estamos uniendo el RNA de transferencia cargado ya al sitio A, vamos a utilizar GTP, y cuando vamos a realizar la translocación del sitio P, más bien del sitio A al sitio P, también vamos a utilizar GTP.
bueno, eso es, ¿no? Es el gasto energético y no se olviden que la cantidad de energía que se utiliza para la síntesis de proteínas es yo creo que es la más alta, definitivamente es la más alta dentro de los procesos de síntesis en el interior de cualquier tipo de célula. El costo energético, ahí está en kilojoules, 122 kilojoules por mol por cada aminoácido, 21 kilojoules por mol por cada enlace peptídico, y dice lo demás para compensar la pérdida de entropía, ¿no? Aquí hay varias de las, nos muestra, en este cuadrito nos muestra en qué fases se va a producir gasto de energía. Por ejemplo, en la fase de activación, la aminoacilación del RNA-T. Dice el número de enlaces fosfato por paso 2 por cada aminoácido. Y bueno, esto, ustedes saben de cómo es que conseguimos eso, ¿no? ¿De dónde sacamos la energía al final para realizar la síntesis de proteínas? Usualmente del alimento, porque cuando consumimos alimento lo que ocurre es que vamos a realizar diferentes rutas, pero que al final de cuentas vamos a llegar a la mitocondria para producir energía a través, sobre todo, de la fosforilación oxidativa. Bueno, pero eso es importante por si necesitamos producir proteínas, necesitamos nuestra fuente energética. Bueno, el resto es cuestión de que ustedes le den una leidita. De todos modos, ya hemos mencionado en su momento, en la iniciación, durante la incorporación del RNA mensajero, en la iniciación también, durante la formación del complejo de inicio, durante la elongación, en la ubicación del RNA de transferencia cargado, y durante la translocación también, y en la terminación gasta muy poco, es solamente durante la hidrólisis, ¿no? Que es una por cada proteína que se haya sintetizado. Listo. Ustedes pueden ver ahí cuánto es que se gasta y nada más. Bueno, esto ya lo hemos visto, ya no lo vamos a repetir. Ahora, si tienen alguna pregunta, por favor, porque lo de la modificación post-traduccional vamos a ver la siguiente clase. Y ahora, no sé, si tienen alguna pregunta, respondemos. Si no, creo que quedaría